Bienvenidos al canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo gorro. Está súper fácil de tejer, se puede tejer para niños y niñas y es para 2 a 3 añitos. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita Aster que les mostré la semana pasada. Está preciosa también. En la caja de información les voy a dejar el link de ese tutorial, así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora la chaquetita y el gorrito están tejidos con el punto fantasía espina de pescado. Es un punto muy bonito y muy fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora para tejer el gorrito y la chaquetita, esta es la lana que estoy usando. Esta es una lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el gorrito de 2 a 3 años van a necesitar un total de 40 gramos, que son más o menos 158 yardas o 144 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este gorrito, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el gorro que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Ahora, el gorrito que voy a tejer es para que haga conjunto con esta chaquetita que les mostré en el canal, la chaquetita Aster. En la caja de información les voy a dejar el link de esa chaquetita. Como la chaquetita es para 2 a 3 años, el gorrito también lo voy a hacer para 2 a 3 años. Y la única medida que vamos a necesitar para tejer el gorrito es la circunferencia de la cabeza. Yo voy a estar usando medidas estándar. También pueden medir la cabeza de su niño o niña y basado en eso hacer esta cadena de base. Yo aquí tengo mi cadena lista, así es que aquí tengo 92 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 18 pulgadas, que son aproximadamente 46 centímetros. Así es que aquí para empezar con la primera vuelta, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Como les digo, tengo 92 cadenas. Aquí para empezar vamos a unirnos con la primera cadena, así es que asegúrense de que la cadena no esté torcida. Miren, aquí vamos a jalar una lazada para unirnos en forma circular. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena. En este mismo punto, el primer punto donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente y así hasta completar esta primera vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 92 puntos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta. Tengo un total de 92 medios puntos altos. Para terminar esta primera vuelta, me voy a ir aquí al inicio donde está el primer medio punto alto. Miren, ahí encima voy a unirme con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer para la vuelta 2 es hacer una cadena. Vamos a darle vuelta así al resorte. Esto es para que quede un terminado más bonito para la parte de abajo. Así es que la vuelta 2 la vamos a estar trabajando por encima de la cadena de base en estos puntos que acabamos de hacer. Así es que me voy a ir aquí, miren, encima del primer punto, este medio punto alto, está este punto de cadena. Ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada para hacer un punto deslizado. Ahí está. Así es que esta parte de aquí en adelante va a ser la parte de abajo del resorte. Y vamos a continuar trabajando el gorro de esta parte hacia arriba. Así es que aquí para la vuelta 2 voy a hacer una cadena. Miren, tengo el primer punto, el medio punto alto que hice aquí en la primera cadena. Aquí voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar para esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta voy a también tener 92 puntos. Nos vemos aquí al final.
Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. El último punto está enredarse por detrás. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, nos vamos a ir aquí al inicio. Miren, a un lado donde está la cadena nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así es como vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante, van a hacer una cadena y empezando con el primer punto. Este está enredarse por frente. Así es que vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue está enredarse por detrás. Así es que van a hacer medio punto alto, enredarse por detrás. Uno por frente, uno por detrás. Y así hasta completar esta vuelta 3. Para terminar, se van a ir aquí al inicio, a un lado de la cadena, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. Aquí no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el resorte. Terminé de hacer el resorte, hice un total de 5 vueltas, 4 vueltas de medios puntos altos a enredarse por frente y por detrás, más la primera vuelta de medios puntos altos. Se hace un total de 5 vueltas aquí para el resorte. Si ustedes quieren hacer el resorte más ancho o hacerlo más pequeño, lo pueden hacer, no pasa nada. Aquí para continuar, para el resto del gorro, vamos a iniciar el punto. El punto que voy a usar para tejer este gorro es el mismo punto que usé para la chaquetita Aster, que es el punto espina de pescado. Así es que para iniciar vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a cargar el gancho y en este mismo punto, que es el mismo punto donde nos unimos, voy a jalar una lazada. Miren, tengo 3 lazadas en el gancho. Voy a quitar una lazada, jalo una lazada y quito una lazada, jalo una lazada y quito 2. Otra vez cargo el gancho, encima del siguiente punto meto el gancho y jalamos una lazada. Quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y así es como se trabaja el punto espina de pescado. Ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta primera vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta. En esta vuelta hemos iniciado el punto espina de pescado. Tengo 92 puntos. Para terminar, nos vamos a ir aquí al inicio. Miren, están las 2 cadenas y está el primer punto. Encima del primer punto siempre nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así es como vamos a terminar cada vuelta. Ahora, para la vuelta número 2 en adelante, vamos a hacer 2 cadenas y girar. De aquí en adelante siempre vamos a girar. Este es el lado derecho del gorro y este va a ser el lado revés. Así es que aquí para iniciar y hacer el primer punto espina de pescado, cargamos el gancho. En este primer punto meto el gancho y jalo una lazada. Quito una lazada, jalo una lazada y quito una, jalo una lazada y quito 2. Otra vez, cargo el gancho, encima del siguiente punto, jalo una lazada, quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y así voy a continuar por toda esta vuelta 2. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda vuelta. Esta vuelta la hemos hecho al lado revés. Tengo 92 puntos. De aquí en adelante, para terminar cada vuelta, nos vamos a ir aquí al inicio. Están las 2 cadenas y el primer punto. Encima del primer punto vamos a hacer el punto deslizado. Y así es como vamos a terminar cada vuelta. Ahora, para iniciar cada vuelta, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Esta vuelta número 3 va a estar al lado derecho. He puesto un marcador aquí marcando este lado como el lado derecho. Ahora, para esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 2. Empezando en el primer punto, cargamos el gancho, metemos el gancho, jalamos lazada, quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Así es como vamos a continuar para el resto. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí al inicio, están las 2 cadenas y el primer punto. Encima del primer punto siempre van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas, girar y repetir lo mismo. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el resto del gorro, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Estoy por terminar esta parte. Miren, he hecho un total de 10 vueltas. Desde aquí hasta aquí tengo 10 vueltas. Y así como está midiendo desde la parte de abajo del resorte hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4,75 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a darle forma a la parte de arriba del gorro, así es que vamos a comenzar a hacer disminuciones. Miren, este gorro para la medida que estoy haciendo, la altura total tiene que medir unos 18 o 19 centímetros, que son más o menos 7 a 7,5 pulgadas. Así es que ya es hora de que comencemos a disminuir. Aquí tenemos un total de 92 puntos, así es que para hacer esta vuelta número 11, la vuelta número 11 la vamos a hacer al lado derecho. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Miren, aquí vamos a hacer 3 puntos espina de pescado y luego vamos a disminuir. Aquí está uno, dos, tres. Ahora en los siguientes dos puntos vamos a hacer lo siguiente. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito una, jalo lazada, quito una. Dejo dos lazadas en el gancho. Cargo el gancho una vez más y meto el gancho en el siguiente punto. Y voy a trabajar el punto espina de pescado donde cierro estas tres lazadas. Este punto que está aquí cuenta como un solo punto. Hemos trabajado dos puntos juntos. Otra vez voy a continuar con la secuencia que ustedes van a hacer. Miren, van a hacer 3 puntos espina de pescado. Uno, 2, 3. Y en los siguientes dos hacemos la disminución. Cargamos el gancho, jalo lazada, voy a trabajar el punto de pescado, pero no lo voy a cerrar, voy a dejar dos lazadas. Cargo el gancho, me voy al siguiente punto. Aquí sí voy a completar el punto donde cierro las tres lazadas. Y así van a continuar, van a hacer 3, luego van a trabajar dos puntos juntos. 3, dos puntos juntos y así hasta completar esta vuelta número 11. Nos vemos al final. Estoy por terminar esta vuelta número 11. Esta es la primera vuelta de disminución. Miren, aquí al final está la última disminución y luego en estos últimos dos puntos hice un punto en cada uno. Al final de esta vuelta tengo 74 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 11 con 74 puntos. Para la vuelta número 12 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a trabajar un punto espina de pescado por cada punto de esta vuelta, al modo de terminar con un total de 74 puntos. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 12. En esta vuelta no hemos disminuido, tengo 74 puntos. La hemos trabajado al lado revés. Para terminar, nos vamos al inicio aquí, encima del primer punto nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 13 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a disminuir y vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a hacer 3 puntos y luego vamos a disminuir. Está uno, 2, 3. Ahora en los siguientes dos puntos vamos a disminuir. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Ahora sí, voy a trabajar el punto donde cierro estas tres lazadas. Y este es el punto de disminución, cuenta como un punto. Y así voy a continuar. Voy a hacer 3 puntos. Y luego vamos a disminuir. Ahí está. No cierro el punto. En el siguiente sí lo cierro. Y ahí está. Así van a hacer esta vuelta número 13. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 13. Miren, aquí al final está la última disminución y luego en los últimos 4 hice un punto. Así es que al final de esta vuelta 13 tengo 60 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta no vamos a disminuir, vamos a trabajar un punto espina de pescado sobre cada uno de estos puntos, al modo de también terminar con 60 puntos al final de esta vuelta 14.
Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 14. En esta vuelta no hemos disminuido, tengo 60 puntos. Ahora para la vuelta número 15, dos cadenas y giramos. Miren, en esta vuelta vamos a disminuir y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos y luego vamos a disminuir. Así es que aquí vamos a hacer estos 3 puntos. Ahora vamos a disminuir aquí en estos dos siguientes puntos. Si es que cargamos el gancho, vamos a hacer el punto espina de pescado, pero no lo vamos a cerrar, vamos a dejar dos lazadas. Cargo el gancho una vez más y en el siguiente punto voy a hacer el punto espina de pescado donde cierro estas tres lazadas. Y aquí está el punto de disminución. Y así es como vamos a continuar por toda esta vuelta. Hacemos 3 puntos normales y luego en los siguientes dos disminuimos, cargamos el gancho, jalo lazada, voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo cierro. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Aquí sí voy a cerrar el punto y así cerramos los dos puntos juntos. Así voy a continuar para esta vuelta 15. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta 15. Miren, aquí sobre los últimos dos puntos hice la última disminución. Tengo un total de 48 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 16 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta no vamos a disminuir, así es que voy a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos, al modo de también terminar con 48 puntos al final de esta vuelta número 16. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 16, tengo 48 puntos. Ahora para la vuelta número 17 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a disminuir, así es que vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a hacer 3 puntos normales. 1, 2, 3 y sobre los siguientes dos cargamos el gancho, hacemos un punto espina de pescado, no lo cerramos, cargamos sobre el siguiente punto, hacemos el punto espina de pescado donde cerramos las tres lazadas. Y aquí está el primer punto de disminución. Ahora, lo mismo, vamos a hacer 3 puntos normales. 1, 2, 3 y sobre los siguientes dos cargamos el gancho, hacemos un punto espina de pescado, no lo cerramos, cargamos sobre el siguiente punto, hacemos el punto espina de pescado donde cerramos las tres lazadas y así vamos a continuar para la vuelta 17. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 17. En esta vuelta hemos disminuido. Miren, aquí está la última disminución. Y aquí para terminar, sobre los últimos 3 puntos hice un punto. Así es que al final de esta vuelta 17 tengo un total de 39 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 18 hacemos dos cadenas y giramos. Ahora en esta vuelta no vamos a disminuir, vamos a trabajar un punto por cada uno de estos puntos al modo de también terminar con 39 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 18, esta vuelta está al lado revés, tengo 39 puntos. Para la vuelta 19 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a disminuir, así es que aquí vamos a hacer esta parte un poquito diferente. En lugar de hacer 3 puntos, vamos a hacer 2. Así es que vamos a hacer 2 puntos normales en los siguientes dos puntos. Ahí está, 1, 2. Sobre los siguientes dos puntos vamos a disminuir. Cargo el gancho, jalo lazada, voy a trabajar el punto espina de pescado, pero no lo cierro. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente. Y aquí sí cierro sobre estas tres lazadas. Y así vamos a trabajar esta vuelta. Hacemos dos puntos, espina de pescado. Y sobre los siguientes dos hacemos la disminución. Y ahí está, así vamos a trabajar esta vuelta 19. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 19. En esta vuelta hemos disminuido. Miren, aquí está la última disminución, así es que sobre los últimos 3 puntos hice un punto. Tengo 30 puntos al final de esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado.
Y así terminó la vuelta 19 con 30 puntos. Para la vuelta 20 hacemos 2 cadenas y giramos. En esta vuelta no vamos a disminuir, vamos a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos, al modo de también terminar con 30 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 20. Al final nada más vine el inicio con un punto deslizado. Ahora ya no vamos a hacer más vueltas. Aquí lo que me gusta hacer es jalar una lazada y amarrar aquí. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a dejar un trozo de lana y con una aguja lanera vamos a darle vuelta al lado revés y vamos a cerrar esta parte del gorro. Miren, aquí vamos a ir un punto sí, uno no. Tenemos 30 puntos. Ahí está. Ahora vamos a jalar aquí y con la lazada que hicimos aquí al inicio vamos a hacer un nudo. Vamos a amarrar. Y bueno, ahí está. Vamos a darle vuelta al lado derecho. Miren, aquí está la coronilla. Ya el gorrito está terminado. Miren, este es el lado donde hemos estado uniendo al final de cada vuelta. Queda un terminado muy bonito. Y bueno, ya el gorrito está terminado. Miren qué lindo está. Les voy a dar las medidas del gorrito ya terminado. Miren, desde arriba de la coronilla. Aquí tenía que estar midiendo entre unos 18 a 19 centímetros. Así es que perfecto. Está midiendo 19 centímetros, que son 7 pulgadas y media. Y ahí está. Miren qué lindo está el gorrito. Voy a agregarle un pompón. Ya en el canal tengo un video cómo yo hago los pompones, así es que en la caja de información les voy a dejar el link de ese tutorial. Y bueno, ahí está, el gorrito ya está terminado para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Esta es la chaquetita Aster. En la caja de información también les voy a dejar el link de la chaquetita y les voy a dejar información también de cómo fácilmente pueden hacer el gorrito más grande o más pequeño, desde 1 a 2 añitos hasta más o menos 4 a 5 años. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para este tamaño de 2 a 3 años, para el gorrito yo usé un total de 40 gramos, que son más o menos 158 yardas o 144 metros de esta lana número 3. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Coméntenme y díganme si les ha gustado. Coméntenme también allí y díganme si les gustaría que les enseñe a hacer otra chaquetita con otro gorrito o tal vez un suétercito usando cualquier otro punto. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.